Bienvenidos a esta clase donde ya empezamos a ver las figuras del primer septenario. Hoy nos vamos a detener en dos de ellas, en el mago y la sacerdotisa, que le llamamos los padres celestes. Y después, ya a partir de la otra semana, continuamos con la emperatriz y el emperador, a los que llamamos los padres terrestres. Entonces hoy todavía vamos a seguir, por decir algo, como en las nubes, volando por las partes aéreas de la cábala, en la triada superior, Keter, Shorma y Binah. La semana pasada hicimos una breve introducción y dijimos que el tarot se estudia por septenarios, ¿verdad? ¿Por qué por septenarios? Porque estuvimos analizando que cada 7 años toda la energía, incluidas las células de nuestro cuerpo, se renuevan por completo. Entonces, el primer septenario con el que el loco va a entrar en contacto es con el septenario del mago, que es como decir el más básico, el primero, ¿verdad? El más terrenal, no es el más básico, sino es el más terrenal, el más pegado a la materia. Y estuvimos viéndolo que el mago era el pensamiento analítico, la sacerdotisa el pensamiento intuitivo, la mamá o la emperatriz es la matriz de origen, la programación original, junto con el papá, que es el karma, ambos constituyen la karmatización del loco. Finalmente teníamos el hierrofante, que es la espiritualidad, cómo vive el loco su espiritualidad, desde el ateísmo, que es una forma de espiritualidad, hasta las religiones, la fe y el dogma. También tenemos la carta de los amantes, que son las polaridades internas del loco, y la carta de el carro, que sería la personalidad, aquello de lo que el loco después tiene que andar desapegándose. Que nos ¿ok? cuesta Que nos tanto. cuesta tanto. Habíamos hecho el ejercicio de tener la baraja de las 7 primeras cartas y colocarlas en ese orden En una línea para horizontal. empezar a jugar con el loco en las diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces todo esto es un repaso de lo que estuvimos haciendo la semana pasada para ubicarnos. Ahora vamos a jugar otro jueguito con el tarot a mano. Si tenemos el tarot a mano, las 7 primeras cartas, ahora ya no las vamos a colocar de esta forma, en línea recta, sí, sino que ahora las vamos a colocar en tipo de árbol de la vida, ¿ok? Tipo cábala. Tipo cábala, Piramidal también. piramidal, correcto. Y la vamos a empezar desde el loco y vamos a ir en ese orden, loco, ok, tal como decían, de loco, mago, sacerdotisa, hasta llegar al carro. Podemos de paso practicar que el lado derecho es esta parte masculina, ¿verdad? Ahí vamos practicando un poco de cábala Ujú. y de teoría, como dice Tefi, vean qué curioso, como hay un lado femenino Y hay otro lado y hay un más. lado masculino en la cábala, ¿verdad? Y el loco integra ambos lados. Sí, por eso el loco tenía los gemelos ahí, ¿verdad? Abrazados abajo, es porque en él están las dos partes del árbol, Como en los amantes, como en la como carta en de los los amantes, amantes que es esa también. integración del femenino con el masculino. Entonces hoy vamos a empezar a descender por esa pirámide desde el loco y hoy nos va a dar tiempo de la lección de llegar hasta la sacerdotisa, que es el abismo. Y a partir de la otra semana ya continuamos con la pirámide hacia abajo a partir de la emperatriz, emperador y lo que queda del septenario. Entonces hoy nos vamos a enfocar en estos tres. Bueno, ya la semana pasada estuvimos viendo el loco y hoy nos vamos a enfocar en la sacerdotisa y el mago, ¿ok? Que habíamos visto la semana pasada que ya encarnados son el Kevin y la Kimberly, ¿ok? O el Brian y la Brittany. Y que del universo posible decidieron encarnar en Veracruz estos dos. Ahí los tenemos, el Kevin y la Brittany. El mago y la sacerdotisa son dos cartas completamente opuestas, totalmente diferentes. El mago está de pie, es extrovertido, se relaciona con el día, mientras la sacerdotisa está sentada, se relaciona con la noche, ella es introvertida. Vean cómo el mago tiene un movimiento hacia afuera, se puede decir que su energía es centrífuga, Como externa, sí. mientras la señorita sacerdotisa tiene una energía interior, se puede decir que es centrípeta. Son los padres celestes, son complementarios, opuestos, lo que llamamos en el pensamiento hermético, opuestos complementarios. Y ahí los tenemos, estos opuestos complementarios en la vida práctica. El mago es cuando el chiquito, es la acción, es el dar, es cuando el chiquito está dando patadas en la pancita de su mamá, cuando el chiquito está subiendo las gradas o pintando una pared o siendo creativo. Y la sacerdotisa en su aspecto humano es cuando la niña está tranquila, dormida, ¿verdad? Cuando estamos
Cuando somos bebés nos quedamos viendo una pared como los perros o como los gatos y uno dice, qué raro que estará viendo ese perro, ese gato media hora ahí en esa pared, ¿verdad? Así somos cuando estamos de niño en nuestro aspecto sacerdotisa. De hecho, la sacerdotisa es un estado mental que se nos va quitando como hasta los 4 o 5 años, ¿sí? Y cada vez se va metiendo más el estado mental del mago. Cuando uno se pasa de copas, podría salir esa receptividad, ¿verdad? Pero Sí, para llegar rápido, el atajo serían Dionisio, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. Ahí lo tenemos, el esquema. Estamos hablando de los padres terrestres y la sacerdotisa también podemos decir en términos de kinder para aprender cábala que es la abuela de la familia, porque ella representa aquella memoria ancestral de la que descienden los padres del loco, ¿verdad? Siempre se puede decir que el lado femenino viene como decir las memorias más ancestrales. Sí, de ella finalmente descienden nuestras abuelas maternas y paternas. hasta la madre ¿Ok? tierra, Hasta ¿verdad? la madre tierra. Y la sacerdotisa es el camino que ahora vamos a ver, el abismo, que de todo el árbol es el camino más famoso. Sí, es como Sí. ahí en México una avenida famosa, no sé, me ayudan. ¿Qué Reforma. avenida? Entonces, esto es lo mismo, el abismo es la avenida más famosa que tiene el árbol. Sí, ahora la vamos a ir conociendo porque es tan famosa. Y finalmente, cuando bajamos por el abismo, llegamos a los padres terrenales, que eso va a ser lección para la semana siguiente. Esto es un dato, no tienen que memorizarlo, esto es un dato nada más intelectual del tarot oñoño. Vemos cómo estos dos arcanos, la sacerdotisa tiene una malla fina que cubre la imagen, mientras el mago tiene una red dorada de rayos. Ustedes vieron la serie Big Bang Theory, que habla de unos científicos que hablan del multiverso, la teoría de cuerdas, dimensiones y un montón de cosas ñoñas. Entonces, se puede decir que la forma en que se ilustra la teoría de cuerdas gráficamente es con esta imagen que ven en el centro, ¿verdad? Vean qué curioso que Frida y Crowley usaran, básicamente, no sabemos cómo, pero por casualidad de la cosa, aquí está como ya en estos dos arcanos hay una imagen o que nos hace pensar o que nos hace asociar estas cartas a la famosa teoría de cuerdas y la teoría de las dimensiones, ¿sí? Ustedes dirán, solo el mago y la sacerdotisa tienen la teoría de cuerdas en el top, ¿no? También la podemos ver, esa rejilla en el colgado y acá en el universo también tenemos el La círculo red. la red, ¿ok? Entonces vean qué curioso, eso es por el paso de dimensiones, ¿verdad? Está de la dimensión espiritual a la dimensión física. Entonces eso es por lo siguiente, acá está la Tierra, acá estamos nosotros, los humanos, y después de las tres velos que tiene el árbol de la cábala, llegamos a la última capa que es el Ain Sof Aur, la luz vacía ilimitada. De ahí es donde vienen los niños y los extraterrestres y los ángeles y todos los cuentos místicos vienen de allá para acá, ¿ok? Yo solo conozco dos formas de hacer ese viaje de un universo a otro. Una es por una nave espacial a través de un agujero cola de gusano y la otra sería a través de un sistema reproductor femenino. Qué Si no chido. es a través de esos dos vehículos, no sé cómo Podríamos podríamos seguir. cambiar de una dimensión a otra, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver en este septenario. El septenario, el primer septenario es una dimensión muy física del planeta Tierra, ¿ok? En la casa de nuestros mamás y de nuestros papás a empezar a vivir esta encarnación, porque venimos de un mundo muy espiritual. El tarot también lo podemos dividir en decenas y una decena sería una dimensión física, la primera decena, ¿verdad? Y la segunda decena de cartas sería una dimensión más espiritual, Como está ahí la como está imagen. ahí en la imagen. Entonces hoy vamos a empezar, como les decíamos, con el arquetipo del mago, que es el padre celeste masculino. Nosotros íbamos a ver todas las cartas del tarot de Thoth por medio de la semántica, ¿verdad? Entonces que hablamos del nombre, ahí tenemos que se llama la carta del mago, como dice aquí en la parte inferior de la tarjeta. En numerología es el número 1 y tiene un principio universal que es súper importante que lo dominemos a la trayectoria de los estudios de tarot, que es el principio universal de la acción y del inicio, que está relacionadísimo con el número 1. A nivel de astrología podemos ver el glifo, el símbolo, aquí al lado izquierdo de la tarjeta de Mercurio. Quiere decir que esta carta está regida por el símbolo de Mercurio que vemos aquí. Y en Cábala tiene la letra Bet, que está aquí al lado derecho,
que significa casa. Ya vamos a ampliar ese término. Y gráficamente, ¿verdad? Simbológicamente podemos ver ahí un arquetipo del creador, de que somos creadores, ¿verdad? En eso se fundamenta esta carta. Y después ya vamos a ver más adelante que en la cultura pop está el Gandalf y el Doctor Strange como representación de esta carta del mago, ¿verdad? Que nos va a ayudar muchísimo a entenderla a nivel de cultura pop. Es muy importante que entendamos que esa palabra mago es con la magic de K, que no es la magia convencional de fantasía y de princesa, sino es una magia con K, porque Crowley decía que la magia con K era la magia verdadera. Entonces, por acá dice que el término mago proviene del persa antiguo magi y finalmente del latín magus. El sentido original de la palabra mago, ¿verdad? Lo podemos ver en el zoroastrismo, que ahorita les voy a enseñar una imagen. Se refiere a los integrantes de una tribu del Oriente Medio y lo podemos ver en esta imagen. Veamos ahí a todos esos sacerdotistas persas. Ahí podemos ver cómo tienen los bolsos, la daga, igual que el mago. Le ven ahí el bolsito. Andan un bolsito y un bastón como el mago del tarot, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es como lo más antiguo de lo que proviene la palabra mago, ¿verdad? Para que El entendamos origen de de mago, dónde viene esa el palabra. origen de mago son estos señores, de ahí vienen los primeros magos, que son sacerdotes. Lo que Tefi está explicando es eso, ¿verdad? Que finalmente los tres reyes magos, el término viene de los antiguos sacerdotes babilónicos. Cuando hablamos en la Biblia de reyes magos, de verdad estamos hablando de sacerdotes que eran astrólogos. Por eso el Día de Reyes en España es el día del astrólogo, ¿ok? Porque un mago era una persona, un sacerdote que estudiaba los astros. El concepto de magia para Crowley. La magia es la ciencia y el arte de causar cambios de acuerdo con la voluntad. Aleister Crowley. Muy bien, exactamente, Okay. Ese es ¿verdad? el concepto esa es la Magic con K que Tefi decía ahora. Entonces, Magic con K es porque se refiere a este concepto de magia. Ok, y entonces para nosotros el concepto de mago va a ser que somos magos ceremoniales. ¿Por qué somos magos ceremoniales? Porque es necesario saber para usar, es necesario usar para querer, es necesario querer para tener el imperio y para reinar es necesario callar. Esas son las 4 claves de todo mago, de toda maga que tenemos que saber. El saber, osar, querer y callar. Siendo el saber relacionado con nuestra sabiduría, ¿verdad? Y el conocimiento que después lo convertimos en sabiduría. El osar es tener esa voluntad, o en Costa Rica decimos esas tetas, esos huevos vulgarmente, ¿verdad? Tanto hombres para mujeres, que es tener esa voluntad cuando la gente dice, es que yo no puedo, y ahí les decimos, no, es osar, el mago tiene el poder y solo usted lo tiene. Y el querer es ese deseo que viene del alma, del corazón, del espíritu, ¿verdad? Y el callar es y cada uno está en su proceso, en su elección, ¿verdad? Y muchas veces queremos decir, es que tú no entendiste tal lección de... No, mira, mejor el silencio porque todos estamos en un proceso evolutivo diferente. El uno es el inicio de lo manifestado, la afirmación del ser, él es el inteligente creador. El uno es el falo erecto, ¿verdad? Se podríamos decirlo, o el bastón vertical, el principio masculino asignado al mago. Ese es el número 1. Entonces tiene que ver con acción, con inicios, con prioridad, con primero, ¿verdad? El mago es fálico, ¿ok? Para entenderlo desde esta palabra, lo que nos está diciendo el resumen es que el mago es una figura fálica, finalmente. Exactamente, relacionado completamente con el masculino que todos tenemos. Y en una fase positiva se podemos decir que es cuando somos independientes, cuando tenemos iniciativa, ¿verdad? Que los seres humanos nos cuesta muchísimo esta parte, o por lo menos yo soy una que me fijo mucho en eso, es que no tiene iniciativa, pero es una cosa que ahí vamos teniendo, la originalidad, cuando somos creativos, ¿verdad? Eso es como toda la parte positiva del vago, del número 1. Y ya una fase negativa es como que somos demasiado egocéntricos o competimos porque queremos ser el número 1 o tenemos mucha prepotencia porque solo nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Y ya caemos hasta en la arrogancia. El 1 representa toda la existencia y la unidad, el patrón que permite medir todo cuanto existe, como lo podemos ver en la imagen. Ahí tenemos el tarrito medidor, la regla, el reloj, la báscula, ¿verdad? Entonces es súper interesante
porque el 1 y posibilidad de nosotros de medir y también controlar el tiempo, ya que el 1 concentra todas las posibilidades del ser, que en el 0 existía un estado informal, que lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Ahí podemos ver un Ouroboros, no como en la pasada que era solo, no, ya podemos cuantificar, ¿verdad? Hay un 0. Hay un 0, ya que el 0 se designa de una globalidad de indiferencia y vacía. Esta misma globalidad ya contribuye a una unidad, como lo vemos ahí en el Ouroboros, ¿verdad? El ser emanó de la nada, como el 1 emanó del 0, es su hijo constitucional. La unidad está llena de lo que lo de la nada está vacía. Es un juego filosófico, alegórico, para entender entre el 0 y el 1. Entonces, esto es toda la explicación del número 1 y por qué representa la carta del mago. Aquí vamos a ver que en astrología dijimos que ahí la carta, si ustedes la ven, la carta del mago tiene el símbolo de Mercurio. ¿Y qué es Mercurio para nosotros? Y en toda esta mitología antigua y todo, es el dios Hermes, es el más flash, el más rápido, ya que él es el mensajero de los dioses, ¿verdad? De hecho, yo cuando aprendí esta alegoría o esto, ¿verdad? Estos referenciales que nos sirven a nosotros para estudiar, yo no entendía quién era este Hermes, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que le dije al profesor, entonces si yo me porto mal, Hermes es el que se va corriendo de sapo. Es el que me acusa. A decirle a Dios que yo me porté mal, ¿verdad? Y entonces me dijeron, Estefanía, trasciéndalo un poquito más. Y yo dije, bueno, pero es que puña, ya ese Hermes no me cae muy bien, ¿verdad? Pero él es el mensajero de los dioses y por eso tiene alitas en los pies, alitas en la cabeza. Para aprenderlo más fácil, yo siempre digo que como la Tierra tiene un satélite, el satélite de la Tierra es la Luna, entonces tenemos que aprendernos que el satélite del Sol es Mercurio. Por eso Mercurio tiene que ver mucho en la mitología también con con el Sol Invictus, si ustedes se ponen a ver, ¿verdad? El carruaje del Sol Invictus finalmente siempre trae alguna deidad mercuriana por ahí, ¿verdad? Entonces vean cómo al ser el que está más pegado al Sol, de hecho es un satélite y es el más rápido de todo el sistema, por eso es el mensajero de los dioses. Si tenemos que dar un mensaje, es obvio que vamos a usar al más rápido de todos. Al sapo, en otras palabras, le dije yo a mi profesor. Entonces, y la carta, esto que dice Tef, es finalmente eso, la carta del mago es puro movimiento, pura acción. Inicio. Inicio. Y también lo podemos ver en esta imagen aquí al lado izquierdo de nuestro cerebro conectado con nuestra columna vertebral, que se puede decir que es desde la pineal hasta nuestro chakra raíz, y cómo Mercurio representa toda esta parte, ¿verdad? Porque en un nivel humano es la iniciativa, la mente en acción, es la razón, la voluntad, la habilidad verbal, la de comunicación. Y aquí podemos ver que son cables directos, ¿verdad? Nada de cablecitos ni extensiones, son cables directos que vienen desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿verdad? Y eso es Mercurio, ¿verdad? Es como si fuera una red de como lo vemos acá, ¿verdad? Sí, en esta imagen, o vean aquí, ¿verdad? Todo. Y a ese mismo nivel que viajan los mensajes de WhatsApp, a ese mismo nivel de rápido viajan los mensajes en nuestro cuerpo, desde las hormonas y glándulas que mandan los mensajes desde el cerebro y se van distribuyendo, o Mercurio los lleva por la columna vertebral hacia los diferentes sistemas del cuerpo. Vean qué chiva esta imagen. Cuando yo vi esto, quedé fascinada, ¿verdad? Bueno, ya reforzando, Mercurio es el de la comunicación y el pensamiento analítico, ¿verdad? Esto es la carta del mago. Y vean aquí como el glifo, el símbolo de Mercurio, se hace en Kabbalah sin tomar en cuenta Keter, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado en las clases anteriores que Keter y los 3 velos está más arriba de nosotros. Entonces, vean aquí lo que es la luna, el sol y la materia, donde la luna está sobre el espíritu y el espíritu está sobre la materia. Esto es Mercurio y vean qué lindo como también se ve en la carta ahí, que ustedes lo pueden ver en la carta del mago. La luna aquí arriba, el espíritu y la materia. Vean qué chiva, eso me encantó a mí. En el caso de Mercurio, saber que el glifo se forma uniendo todas las sefirot, menos la última, porque como dirían los cristianos, entender a Dios desde la razón es imposible, ¿verdad? Entonces Dios no se entiende desde la mente, por eso no incluyen la última esfera. Ahí pueden ver el símbolo de Bet en la carta, ahí lo están viendo, chicas. Sí. ¿Verdad? Ahí tienen lo que es el glifo. ¿Qué significa casa? Y vean qué interesante. ¿Por qué casa? Significa casa o contenedor. Simbólicamente representa el interior de la boca. Me parece
Maravilloso, De mientras, hecho, la forma es así, ¿verdad? Vean que la Ujú. letra es así. ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que saber rápidamente? Que esa es la letra B, que representa casa y que casa representa nuestra boca, ya que tiene que ver con todo lo que es la comunicación. Ya que hemos visto Cábala, vamos a ver el camino cabalístico, ¿verdad? Que lo podemos ver aquí, que es este camino desde Keter hasta Binah. Donde Binah es el entendimiento, ¿verdad? Es muy importante. Esa es la conexión que se da, ¿verdad? Este sendero también tiene un profundo significado en términos de creación y manifestación. El mago es esa inteligencia que le va dando forma al potencial ilimitado del del loco, niño, ¿ok? sí. Como el mago es la forma adulta del loco. Primero es el impulso que viene del inconsciente, que es el loco, y después la voluntad del mago, ¿verdad? Pero Crowley dice que es la forma, que el mago es la forma adulta del logo por lo siguiente, porque el mago es el camino número 2. Ya la semana pasada vimos el loco, que es el camino 1, el sendero 1. Entonces Crowley lo que dice es que este es el sendero 2 y se debe de considerar como una secuencia del 1. Entonces es como decir la forma adulta del sendero 1. Y acá en las cartas también lo podemos ver, ¿verdad? El cordón umbilical siempre formando un círculo y el uno es alargado, el del mago, ¿verdad? Entonces es muy lindo porque a nivel gráfico también lo podemos observar. Ok, vamos. Esa es la tabla de símbolos, ¿verdad? Para que el que los quiera leer, ahí lo tienen, para que lo lean muy detallado. Acá está en su versión resumida, ¿verdad? Que siempre les decimos, este es como el resumen y ahí está la anaranjada con toda la info, Yo toda la... siempre tenía esto a mano, ¿verdad? A mí me encantaba este tipo de resumen porque viene el nombre que se llama el mago, que es el número 1, que es la letra hebrea que significa casa, que ya vimos que era el interior de nuestra boca, Esto ¿verdad? que dice por acá es el nombre esotérico, se llama el mago y el nombre esotérico es el mago de poder, ¿ok? Y por acá están todos los símbolos o todos los glifos que la carta o la tarjeta del mago trae. Ahora me gustaría que tomen la carta del mago y empecemos a Reconocerlos, que vayamos reconocerlos. buscando esos glifos para irlos encontrando La en la lemiscata, tarjeta. ¿verdad? Es esta serpiente que está aquí arriba del mago, como un Es el sombrero. sombrero, la lemiscata la podemos ver ahí, es el sombrero que tiene el mago, ¿verdad? Son dos serpientes que se unen haciendo esa forma del 8, que está muy marcado también en el sombrero del Marsella, el tarot de Marsella, el mago tiene un sombrero en forma de 8, y también el tarot Rider tiene un ochito dibujado, ¿verdad? Ahí han visto Siempre arriba está. del Sí. mago, entonces es aquí es lo mismo, ¿verdad? En el tot tenemos esa misma lemiscata. Y simplemente significa el principio universal del mentalismo, ¿verdad? Después encontremos ahí el báculo de Tot, que es este que está acá. Ahí lo están viendo, chicas. La varita, ¿verdad? En el caso del mago del Tot, la varita mágica que posee es el báculo de Tot. ¿Verdad? Y simboliza la resurrección a través del proceso regenerativo, ¿verdad? Generativo. Este que Está, está ajá. acá. Después está lo que es la varita, que la varita es esta que está acá. A mí me costó muchísimo al No las principio confundan, detectarlo. sí, pero está la varita, el báculo de Tot y la Báculo y otra varita, varita es el as de bastos, ¿ok? Ya el elemento como que es tal, este la que está vara, acá. que son los cuatro, ¿verdad? Que vienen ahí. Pero está la varita como en llamas, ¿verdad? Que es la que crea porque eres fuego, por eso tiene llamas, ¿verdad? Porque es la que, con la que nosotros podemos encender, iluminar. Está la moneda, que significa toda la parte de materia que dijimos, ¿verdad? Que con ella materializamos, crecemos. Y después está la chancla, ¿verdad? Como quien dice aquí, la chancleta, ¿verdad? Que ya vimos que, de hecho, en esa chancleta, si ustedes ven, Hay se que, hace la cruz San hay que verla muy, muy en lupa. detallada en lupa, pero ahí en la chancleta hay una pequeña cruzán o llave de la vida. Es Ok. muy lindo. Y después tenemos lo que es la libreta y la pluma. Nos cuesta encontrarlas. Esta es la libreta y esta es la pluma. Ahí ¿Lo ven están, ahí? en la parte superior de la tarjeta, están el lapicero y el cuadernillo, ¿ok? ¿Verdad? En un español más coloquial. Ya que se dice que nosotros los magos y las magas somos los escritorios de nuestra propia historia. Eso es lo que representa esa libreta y esa pluma Representa eso que dice Tefi también, obviamente es Tot, el dios de la escritura, y de entonces la también está sabiduría. por ahí en ese. Ajá. Después acá tenemos el huevo alado, este huevito con las dos alas. Hay un juego, ¿se acuerdan que cuando estudiamos el loco había un caduceo de mercurio en parte de los círculos? Entonces, si en el loco hay un caduceo de mercurio, entonces ahora en la carta de mercurio tenemos un huevo haciendo referencia
a la figura del loco que ya dejó el cascarón, ¿ok? Ese huevo sería más o menos el 0. Ya vamos viendo que conforme van pasando las diferentes cartas, como esta de los amantes, ¿verdad? Vean que el huevo ya pasó de ser un huevo alado en la carta del mago a un huevo órfico, ¿verdad? Con una serpiente arrollada, para que después digan, Steph, el mismo huevo que está en la carta de los amantes es el mismo del mago. Sí, pero evolucionó. Okay. ¿Verdad? Primero empezó con alitas, porque era la maduración, y vean ya aquí la carta de los amantes, que es la 6, ya con una serpiente arrollada, ¿verdad? Eso es porque se acuerdan que en la primera clase Steffi les explicó que el tarot de Thoth realmente era una actualización del tarot de Marsella. Y en el tarot de Marsella pasa lo mismo. Por ejemplo, sabemos que el loco tiene su bolsito que termina en la mesa del mago, ¿verdad? En un bolso muy parecido al que andaban los sacerdotes estos hebreos. Persas, sí. ¿Ok? Y el bastón con el que el loco se apoya finalmente termina siendo la varita también que tiene el mago en el tarot de Marsella, ¿ok? Entonces, si en el tarot de Marsella hay esta evolución de símbolos, es muy obvio que Crowley y Frida pues iban a hacer lo mismo también en su mazo, y escogieron el huevo como el detalle simbólico que va a ir evolucionando a través de las diferentes cartas. Exacto, esto es simplemente un referencial para enseñarles que los símbolos, conforme van pasando las cartas, van evolucionando. Después tenemos acá lo que es la copa, que representa el agua, ¿verdad? El limpiar, el llorar, que tenemos la capacidad de todo mago y toda maga, ¿verdad? Por eso siempre le decimos a los consultantes que llorar es bueno, que limpia el alma, ¿verdad? Porque está entre los símbolos y las herramientas que tiene la carta del mago. Y después acá, esta que está acá, debajo de la copa, es la daga, ¿verdad? Como decía Inti, que no lo confundiéramos con que este es el báculo, esta la varita llena de fuego y esta la daga, ¿verdad? Que con esa representa el aire, ¿verdad? Y con el aire respiramos, comunicamos, nos enfocamos y también con ella construimos y destruimos, ¿verdad? Como cuando decimos al consultante. La daga es la que usan en los rituales los magos cuando estuvimos hablando de que hacen las fórmulas y mueven y hacen esas cruces. Es con la daga las que se utiliza para abrir los portales a otras dimensiones. Exactamente. Y el mono, que es súper interesante, porque el mono no está en ningún tarot, ¿verdad? Solo en este aquí de Crowley. Y el mono es chivísima, porque representa el famoso Mercurio retrógrado, ¿verdad? Que es el verbo del mago, ¿verdad? Y por eso es que tanto se habla de Mercurio retrógrado, que es cuando la comunicación está... Quiero ver las caras de esto, porque esto es una alta data. Ok, si estamos hablando que Mercurio es el dios de la comunicación, entonces resulta que el dios de la comunicación tiene una especie de maldición. ¿Y cuál es la especie de maldición que tiene? La misma palabra. Ok, ya la vamos a ver por qué. Y ese mono que está ahí, como dice Tefi, que no está en que está acá, no parece mono, sinceramente, pero sí, que está aquí. No confundir con Hanuman, el dios mono de los hindúes. Crowley lo dice muy bien en el libro de Thoth. No me confundan conceptos. Este monito que está por acá, lo que representa es la maldición del mago, la palabra. Y ustedes han visto que Mercurio retrógrado está 3 veces al año. ¿Por qué es eso? Porque al ser el planeta más rápido es obvio el que más rápido también va a estar retrograduando a cada rato, ¿ok? Ese monito sería como Chita en la historia de Tarzán y Chita, ¿verdad? Chita todo lo imita, todo lo remede, todo lo confunde. Entonces, ese monito vendría siendo esa parte juguetona que todo lo imita y lo remeda. Entonces, ven cómo aquí en esta lámina todo está resumido. Ahí pusimos un caduceo para que vean que realmente toda la tarjeta básicamente es un glifo al caduceo de Mercurio. Perdón, ¿sí? Ese changuito me dio de pronto la idea como la loca de la casa, ¿no? Que la mente que está dispersa y que brinca de un lado a otro y, ¿no? Esa sería la parte involutiva de la mente, pero también sobre todo es la palabra, ¿ok? Ya vamos a verlo acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con la palabra? Con la palabra se hace aquel famoso juego de teléfono chocho, ¿verdad? Entonces yo le digo a Irlanda, perra, Irlanda le dice a Maya que anda por acá, sin ofender. Irlanda le dice a Maya, guerra, a Maya le termina diciendo a Sandra, sierra, y Sandra cuando me devuelve el mensaje a mí, me dijo tierra. Esa es la desgracia o esa es la maldición del mago y de la palabra como tal, que ¿verdad? somos todos nosotros, ¿verdad? Estas imágenes es como nada más para explicarles que cuando Crowley y Frida hicieron la imagen se basaron en la imagen de Hermes Trismegisto. Este es Hermes Trismegisto, ¿verdad? Que de hecho es conocido como Hermes,
como el dios Thoth o el dios Mercurio. Es lo mismo, ¿verdad? Para que no nos hagamos bolas. La carta está diseñado con ese diseño griego-egipcio, que ¿verdad? Este es el dios, ¿verdad? ¿Quién era el dios Thoth o Hermes o Mercurio? Era el mago más grande de todos los tiempos, 3 veces grande, contiene 1/3 de la sabiduría universal. Este es el señor de los 7 leyes universales, ¿verdad? Que el mago es la primer ley de esas, la ley del mentalismo, ¿ok? El mago es, todo es mente, como decía Irlanda, por eso el monito es la parte involutiva de la mente, cuando se desordena y es un chango loco ahí arriba. Sí, ¿Ok? muy bien. Y acá podemos ver en los diferentes mazos, ¿verdad? Recuerden que este es el primer mazo, el de Rider. Este era el mazo de los triunfos y este es el tarot de Crowley, ¿verdad? Entonces ahí nada más vamos a ver las diferencias. Vea que en el de Marsella hay una mesa que es diferente al del tarot de Rider y no, el mago del tarot de Thoth no la tiene. No hay mesa. ¿Verdad? Después el mono solo la tiene Crowley, ¿verdad? Que representa el Mercurio retrógrado. Y el papiro, que era este libro, y el lapicero, también está aquí solo en el tarot de Thoth, ¿verdad? Y el huevo ovalado, ¿verdad? Que también está acá. Sí. Mientras que en el de Marsella y en el de Rider no está. Entonces, vamos a ver acá. Y ya, bueno, ya les explicaron esto, ¿verdad? Que se ha visto desde tiempos remotos que el uso del habla o la escritura, la comunicación en general representa la introducción a la ambigüedad, en la mejor de los casos y en el peor la falsedad. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho nuestro verbo, nuestro PNL, ¿verdad? A mí me gustaba mucho decir poco a poco, ¿verdad? Hasta que vino mi sutanita amiga, que es graduada de yo no sé qué y no sé cuánto en PNL. Steph, es que le estás diciendo al universo poco a poco, es mejor decir paso a paso. Y yo dije, wow, es súper interesante, porque si el universo escucha todo lo que decimos, por eso a veces decimos, puta, pareciera que no tiene nada que hacer. Uno que dice algo y que se lo tira, ¿verdad? Entonces es como trabajar esa palabra y ese verbo, es mejor decir paso a paso, tratar de no utilizar palabras de baja vibración, ¿verdad? Todo esto es súper importante, es como cómo hablamos, cómo decimos. Como perra, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay mujeres que se dicen la una a la otra, mae, perra. Hoy vieras cuando Vieras yo que tal hizo. cosa, o sea, No, hay no una hay que mala juzgar. vibración ahí sin querer juzgar, ¿verdad? Pero si entendemos que la magia, las palabras son una magia muy antigua, de ahí que te estén diciendo perra, A cada rato, ¿verdad? Cuando no se es da una buena cuenta. idea. O, Al ritito estás ladrando. o se ve mucho en PNL, gordo, ¿cómo estás? Es que mi esposo es gordo, cuando te das cuenta ese mae está más panzón que quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, tratar de como de todo eso, o a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que, uy, vea qué feo está este pelo, y resulta que sale a la calle, ni un mes para pájaro la volvió a ver, pero no se dio cuenta que antes de salir de la casa dijo, vea cómo tengo este pelo, qué feo, ya tiró la energía, ¿verdad? Entonces el verbo es muy importante y la palabra, ¿verdad? Y acá, esta parte me encanta y es como una tarea para todos ustedes que sería lindísimo que empiecen a tener el altar ustedes en su casa, ¿verdad? De para nosotros intencionar, conectar cuando queremos pedir por nosotros, por un familiar, ¿verdad? Entonces, mucha gente nos dice, Steph, yo quiero aprender a hacer un altar mágico y no todo eso que sale en TikTok y en todo lado, que es pura, que ponga esto, que ponga el otro. No, se resume muy fácil. Ya que el mago de Crowley no trae su altar, a ustedes les queda de tarea hacerle el altar, ¿verdad? Entonces es muy bueno, como dice Tem, que tengamos en nuestras casas un pequeño Un espacio. espacio donde sabemos que ahí podemos pedir, meditar. Sobre todo porque también se acuerdan que en la primera clase yo les dije que las cartas de Crowley se pueden usar como amuletos para jalar. Por ejemplo, hay una carta que dice éxito, otra que dice victoria. Entonces, cuando uno tiene un examen, ahí que por ahí anda Maya, que está en la universidad, cuando uno tiene un examen, entonces uno puede poner la cartica de la victoria o del éxito, Y de repente ¿verdad? encender una candelita y En el tocar la altar con campanita. su candelita, entonces ya ahí estarías haciendo un ritual un poco mágico, ¿verdad? Sí, o que pedimos por un familiar, lo que sea, entonces ponemos un mineral como le enseñamos a una cliente, ¿verdad? Y mira, voy a pedir por su tanito, por su tanita, ¿verdad? Pero como vemos aquí, es una candela al lado izquierdo y derecho, entendiendo que todo es dualidad, que todo es masculino y femenino, que todo es pasivo y activo, ¿verdad? Todo. Y una representación de algo masculino y una representación de algo femenino. La copa que representa el agua y todas nuestras emociones y aparte que está limpiando la energía. Las monedas es toda esta parte de crear y materializar. El pentagramatón es un símbolo, ¿verdad? O puede que hay personas que nos dicen, Steph, yo quiero poner otro símbolo. Minerales, en vez de usar una moneda,
pueden usar minerales, ¿verdad? El Tierra. inciencito que a mí me encanta, ahora estoy usando unos de coco que nos tienen fascinados, ¿verdad? Los compramos esta semana. Copal en los de México que lo Copal, consiguen que tan también barato. los trajimos, ay sí, que es maravilloso. Lo que es la daga, ¿verdad? Que es para conectar con los 4 puntos cardinales y la varita, ¿verdad? Y estas varitas nosotros la tenemos de selenita. Ustedes han visto que venden las barras, es maravilloso. De hecho, uno puede pasarse la varita de selenita para limpiar el aura, ¿verdad? O para pedir. Y después el bowl con un poquito de sal, ya que ustedes saben que a los bajos astrales o a las entidades negativas o como el diablo, como le quieran llamar al demonio, no les gusta la sal. Entonces ahí está la sal como limpiando la vibración de todo el altar y un bowl de agua, ¿verdad? Entonces son como elementos muy importantes. Y Como lo vemos. un llamador, aquí en Costa Rica le diríamos una campana o un llamador de ángeles, ¿verdad? Algo como para jalar esa energía de otros Como planos. linda, como más celestial, ¿verdad? Y ahí, por supuesto, ¿por qué no poner nuestro tarot de dos si queremos proteger Por de supuesto. todas las energías externas, ¿verdad? Aunque a mí me gusta que sea el tarot personal, porque imagínate lo que es traer el tarot con el que le tiramos a todo el mundo y nos contaron todo eso y después ponerlo en nuestro altar, ¿verdad? Entonces yo tengo uno personal mío, que es el que va ahí, y el otro lo tengo en... Es muy bueno, yo tengo dos mazos, como dice Tefsi, el mazo de consultas y el mazo de trabajo en el altar mágico. Porque el de consultas habría que limpiarlo muy bien para protegerlo de Sobre las todo energías que externas. hacemos la magnetización de la baraja. ¿Se acuerdan que en esta lectura hacemos la magnetización de la baraja? Entonces ya ahí tenemos energías e influencias de todo el mundo. Entonces, por eso es mejor tener su tarot para magnetizar y para atender personas y su tarot para hacer trabajo en el altar, que es algo muy personal, ¿ok? Y esta imagen la van a tener, este PDF, entonces van a decir, ay, voy a empezar por las candelas, voy a empezar, no es como que todo de un solo, ¿verdad? Y después nos mandan las fotos, si nos lo quieren compartir ahí, sería... Pónganse en creativos. Pónganse en creativos, sería muy lindo, ¿verdad? Y que es ahí donde ustedes conectan y piden por sus seres queridos, porque somos magos y magas, tenemos ese poder. Soy mi propio libro, me reescribo, me subrayo, me agrego más páginas, me arranco otras que duelen. No, esta página no la quiero aquí porque ese proceso de mi vida no me gustó. Y dejo una en blanco de última para, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Para saber que siempre viene algo nuevo, una nueva historia que contar y que agregar, ¿verdad? Porque ya vimos que el mago tenía aquí su libreta y su lapicero. Eso ¿Verdad? también es referencia, en Telema se usa el diario mágico, pero no es para andar escribiendo ahí, es que fulanito no me da, no me da pelota, entonces no sé qué hacer, no. Es El que diario mágico Sutanito es no para me hacer, quiere. sí, no es que Sutanita no me quiere nada. El diario mágico de un telemita es para hacer un poco lo que hizo Sandra con el ejercicio de la cábala, ¿ok? Tengo un tema difícil que no sé cómo comprenderlo, entonces me pongo con el diario mágico y dibujo el árbol de la cábala en el diario, lo hago con colores, Entonces el diario de un mago realmente es para ir anotando aquellas cosas que nos cuesta comprender y que ocupamos estudiar dentro del mundo de la magia, ¿ok? Entonces después terminamos con un libro de anotaciones mágicas donde vienen conceptos de cábala, de alquimia, ¿sí? Símbolos, glifos, mira, me Símbolos. cuesta muchísimo el Por de ejemplo, yo Mercurio. no sé los símbolos de los elementos, que son triángulos hacia arriba o triángulos hacia abajo. Entonces en el diario mágico me pongo y hago unos triángulos y Este es de lo hice agua. en rojo hacia arriba para entender qué es el fuego. Que entonces un diario mágico, más que ser un libro de anotaciones, eso, ¿verdad? Es un libro de anotaciones mágicas donde voy estudiando. Entonces, como nuestra Biblia esotérica, como nuestra Biblia mística, donde tenemos una frase maravillosa que nos encantó, El ¿verdad? legítimo cuaderno de Harry Potter cuando va a Exacto. las clases con Severus Snape, ¿verdad? Donde van anotando Todo. todos los hechizos, las pócimas. Y ya entendemos perfectamente por qué la carta del mago trae aquí una libreta y un lapicero, porque somos los creadores de nuestra propia historia. ¿Cómo ha ido evolucionando, verdad? De hecho, vean la imagen de por En qué el el tarot Juego de de Crowley. Triunfos se llamaba Levateleur, que Levantero de aquí. Crowley lo traduce como el portador del bastón o la vara, ¿verdad? Por eso el mago tiene su vara mágica. Por ¿ok? eso tiene todas sus varas, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo en el tarot de Osho le puso a la carta del mago existencia, Existencia. ¿verdad? Ahí él pone, el uno representa toda la existencia y la unidad es la causa primera, Eso lo vimos en la numerología. ¿verdad? Y después en el tarot de Egipto le ponen el mago. Y en el mítico o en Este el es el mitológico es Prometeo, ¿verdad? Que es el portador de la vara también. Por eso se llamaba Levateleur en los viejos juegos. Y acá en la cultura pop,
que nosotros le hemos dicho que es muy fácil interpretar cuando nos vamos a la cultura pop, porque se nos olvidó de repente que era el mago, que yo no creo, ¿verdad? Ya vimos que el mago es acción, es mente, es inicio. Nos podemos reforzar con la cultura pop, que es diciendo, esta carta es el Gandalf Greaves en Harry Potter, o por ejemplo el Doctor Strange en Marvel, De ¿verdad? hecho, vean Es qué curioso, el nombre Strange en inglés significa extraño, peculiar o loco, ¿verdad? Entonces se puede decir que es el mago que viene del loco. Entonces ya vemos cómo hasta las películas y todo lo que nos van enseñando ya tiene tarot. Lo que pasa es que no nos lo dicen, ¿verdad? Porque ese Doctor Strange nos estaba diciendo prácticamente que esos poderes y todo lo tenemos nosotros. Cómo maneja los elementos, ¿verdad? El Doctor Strange es un maestro en manejar los elementos. Bueno, en la carta del mago tenemos 4 elementos y es muy bueno saber usarlos para lograr El lo incienso, que que es hacer. el fuego para intencionar, la copa, que es el agua para fluir y limpiar, el aire, ¿verdad? Que es para la comunicación, y la tierra, que es con lo que materializamos. Nosotros también somos magos y podemos tener los 4 poderes de los elementos, siempre y cuando los tengamos integrados en nosotros y entendamos que podemos, ¿verdad? Y Con la en cultura el caso de Gandalf, aquí lo usamos en el mago. Gandalf es el gris, es el mago, porque la versión de Gandalf el blanco la vamos a tener en la carta 14, cuando ya el mago se hizo alquimista. ¿Okay? Pero de momento en su versión Gandalf el gris sería el mago, ¿ok? Porque todavía tiene que lidiar con ese monillo que anda ahí con la tarjeta. la loca de la casa. Que eso Siempre. es lo que se ve en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos se ve cómo Gandalf pasa de gris a blanco y es más potente o más poderoso cuando está en su versión blanco. Es porque ya logró bregar con ese monillo que estaba por ahí, Con ¿verdad? la loca de la casa. Ok, y esta lámina es súper importante para entender, como decimos aquí en Costa Rica, toda la papaya que nos acabamos de hablar de la carta del Ese mago. es el resumen. Sí, para que sepan, no se me asusten. ¿Qué es el mago, verdad? Cada vez que sale esta carta, representa el hemisferio lógico y analítico y racional, es el lado derecho del cerebro y lo tenemos todo. Ahí lo escribí mal, ahí es el lado izquierdo, perdonen, el derecho es la sacerdotisa. Sí, sí, es cierto que es el lado este que está acá, entonces obviamente es el lado izquierdo. Lo puse mal, obviamente el mago es esta parte aburrida, que no tiene color, ¿verdad? Que es las letras, lo analítico, lo científico. Y ahora vamos a ver la sacerdotisa, que es la parte más bien de color. Entonces, cada vez que sale esta carta, nos está hablando de la mente analítica en acción, el proceso de pensar. Cada vez que analizamos, sale la carta del mago. Cada vez que racionalizamos, cada vez que percibimos, que comunicamos, que creamos ideas, proyectos, elaboramos teorías, ¿verdad? Cada vez que también juzgamos, ¿verdad? Porque te está entrando nuestro pensamiento ahí, ¿verdad? A luchar cada vez que evaluamos, negociamos y vendemos. Entonces, el mago, como está relacionado con el planeta de Mercurio, y planeta de Mercurio es el planeta de la comunicación, esto es el mago, acción, analizar, la mente, ¿verdad? Y muy actual en la nueva era, la programación neurolingüística, el famoso PNL, ¿verdad? Una cosa importante de las leyendas de Mercurio era la astucia. Entonces el mago es astuto, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, el tonto ni Dios lo quiere, papito. Ajá. Entonces el mago es esa parte astuta de la carta del tonto, que sería el loco, ¿verdad? Sí, que éramos ese niño puro y todo que no analizaba, nada más se mandaba, ¿verdad? Sin saber si sí o si no. Cuando éramos puros no pensábamos mientras que el mago ya dice, no, no, papito, ya es hora de pensar, ya tiene que madurar, ¿verdad? Sí. Es el principio universal de la acción, de la mente, en acción. Y la parte de la sombra, de la carta del mago, ¿verdad? Es como lo que vemos en el mundo actual, ¿verdad? Que estamos intelectualizados por muchísimos años, ¿verdad? Y mucha mente y nada de corazón, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en todos los consultantes, cómo vienen a tirarse una lectura y andan buscando ayuda porque todo es mente, es que no me quiere, es que no me van a dar ese trabajo, es que me voy a hacer pobre, es la mente ahí, siempre, pero nunca el corazón, porque el corazón nunca te va a decir que no vas a conseguir trabajo, el corazón nunca te va a decir que eres fea, el corazón nunca te va a decir nada, pero la mente sí, ¿verdad? Porque es ese juego. Por eso andamos como andamos, vean ahí.
una jupa de huevo La prácticamente. parte involutiva del mago es al que le diríamos jupa de huevo, ¿ah? Me Todo lo quiere encanta. resolver con la mente también, entonces racionaliza mucho todo. En flores de Bach es una de las flores que más gasto de todo el kit, se llama White Chestnut y es la flor que es la de la mente loca activa, ¿verdad? Entonces me encanta mandárselo a la gente para que para que la prostituta de la mente, que yo le digo, ¿verdad? Que es esa prostitución mental, se ponga más lineal, ¿verdad? Entonces ahí los que tienen acceso o que conocen de flores de Bach, White Chestnut es una maravilla, junto con Cherry Plum para el control, ¿verdad? Ya que Cherry Plum es la flor del descontrol. Entonces muchísimas veces tengo que mandarles White Chestnut más Cherry Plum para ver si acaso. Y aquí ya es la parte de cuando sale el mago en las diferentes posiciones de la lectura. Esta es otra tabla que también ya sirve, ok, la que vimos ahora el resumen de qué es que te puso, esta ya es esa primera en las diferentes posiciones en modo muy resumido, ok, entonces todos los arcanos tienen su parte de luz y su parte de sombra que ya lo acabamos de ver, en la parte de luz sería la acción y la mente en acción, la sombra jupa de huevo, ok. Y cosas interesantes para tener a mente cuando interpretamos el mago son los 4 verbos. ¿Por qué? Porque es saber, osar, querer y callar. ¿Ok? Esos son los 4 principios Los del 4 mago. principios del mago. ¿Por qué lo usamos en una lectura? Porque bueno, cuando el mago sale en la carta del set, me puede estar diciendo que la persona en ese momento tiene mucho deseo de conocimiento también, de saber. Está como decir, quiero despertar la magia que hay dentro de mí y quiero tragar toda la información que me encuentre posible ahí para aprender cosas, ¿verdad? O puede que el mago, la persona esté en un momento de osar. Osar es hacer, ensuciarse las manos, entrar en acción. Entonces es bueno tener en cuenta los 4 verbos del mago para interpretar el mago y los elementos, porque finalmente el mago tiene cuatro herramientas y cada herramienta está linkeada o vinculada a un elemento. Entonces es muy bueno entender que el mago es fuego, debe encenderse, iluminar. Bueno, lo que Tefi les dijo ahora es agua, es aire y es tierra, ¿ok? Entonces es muy bueno estos 3 puntos que están por acá, tenerlos presentes en la interpretación de Casi la que eso carta del es lo mago. que tenemos que sabernos de la carta del mago para después interpretarla. En su luz y su sombra. En su luz, una mente racional, inteligente, que ni al tonto ni Dios lo quiere. Y en su lado, sombrío e involutivo, una mente loca que le dice solo cosas feas, que no la sabe controlar, que todo, ¿verdad? Entonces pongamos el ejemplo de que si saliera el mago en la carta del setting, ¿verdad? El setting habla de cómo está el exterior del consultante. Entonces, si sale el mago, ya sabemos que el mago es muy rápido, es acción pura. Entonces, quiere decir que el consultante está viviendo momentos donde todo está acelerado, ¿verdad? El mago no puede ni respirar, la vida lo agarró y lo metió. ¿Han visto ese juego que está en los parques de diversiones de niños, que es una rueda que nos mete y después no nos podemos salir, ¿verdad? La vida agarró al mago, lo metió en esa rueda y lo tiene así girando y el mago no saben, entonces el exterior le está pidiendo que frene, que respire, que se conecte con la sacerdotisa, ¿ok? Porque les quiere decir que le está pidiendo que baje sus revoluciones, ¿sí? Sí, porque si el mago es el principio de la acción, quiere decir que se está sobrecargando, tiene demasiada acción si sale en el setting, y ¿verdad? después, por eso es que no se enfoca también, está en demasiadas actividades, quiere abarcar demasiadas cosas, ¿verdad? Está muy activo y no llega a concluir nada. Entonces puede que el exterior esté invitando a la persona a, como les dije, entonces a bajar las revoluciones, a suave, papito, llévela más al suave, ¿ok? O si el mago más bien estuviera en el momento actual, en el aquí, en el ahora. Ok, ahí más bien jugamos con la parte positiva del arcano. Entonces, en este momento estás tomando conciencia que hay que activar, ¿verdad? Como digo yo, luces, cámara, acción, a sacar las nalgas del sillón y dejar la procrastinación en caso del arquetipo del mago en el aquí y ahora. ¿Okay? Está diciendo para ayer. Para allá, muévase. Juguemos con el alta data y los 4 elementos. ¿Qué pasa si sale el mago en el alta data? Podemos decirle, el tarot te está aconsejando, te está sugiriendo que entiendas lo siguiente, que eres fuego, que debes de encenderte, arder, cautivar, iluminarte. El tarot te está diciendo que eres agua, que fluye, limpia, llora, haz catarsis. El tarot te está diciendo que eres aire, es sutil, comunica, piensa. El tarot te está diciendo que eres tierra, construye, materializa, da.
Sí, porque es el mensaje, Es el ¿verdad? mensaje, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una frase para el alta data. El tarot te está diciendo que lo peor que podemos hacer es no hacer nada con la carta del el mago, ¿verdad? Entonces vean cómo Va vamos jugando la jugando. misma información, pero dependiendo de las diferentes posiciones, se ¿Qué es le lo que va tenemos que estar pilas? Que las partes negativas, jupahuevo, lo vamos a sacar. solo en el A ego dit jupahuevo lo sacamos para interpretar el setting, que es el del exterior, exterior. y a jupahuevo lo sacamos para interpretar el ego dit. Entonces, cuando sale el mago en el ego dit, me habla de una persona que tiene un discurso interno muy malo. Su PNL es muy malo hacia él mismo, ¿ok? Entonces, todas las cosas malas del arquetipo del mago en el ego dit las podemos decir, las sacamos ahí, ¿verdad? Decimos, mira, es que también tienes que cuidar mucho el cómo te hablas a ti mismo, el cómo tu PNL hacia ti, ¿ok? ¿Ok? Que son las partes complicadas de la lectura, que es donde ustedes se ponen a ver en esas posiciones, siempre los arcanos están acostados, no están como en todas las posiciones, que verticales, están están verticales. horizontales. Entonces, ¿por qué están horizontales? Eso es porque están patas para arriba, Se lee están la carta desequilibrados. Entonces leemos los arcanos en sus versiones negativas y el mago sería jupahuevo o racional, ¿verdad? Yo tengo un primo que es científico, un excelente científico, pero ese primo y yo no coincidimos en estas partes, ¿verdad? Porque él no entiende Bueno, en nada. nada, no en unas partes, en nada. En la parte política sí, pero después de ahí no coincidimos en nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque él está tirado totalmente a jupahuevo a la parte de la ciencia, de que si no me lo demuestra con números y matemáticas, puramente analítica del mago, ¿verdad? Llevó el mago a un extremo, él no me cree nada, ¿ok? Yo, por el contrario, vivo en un mundo muy sacerdotisa, ya, muy intuitivo, muy energías, entonces por eso no calzamos ahí, ¿ok? ¿Cómo ves? Digamos, si te saliera el mago en el trip report, que es una lección de vida, ¿qué podrías? El trip report siempre es, creces a la medida, o la lección de vida es que Sí, pues que es momento de capitalizar todo ese conocimiento en acción, ¿no? Empezar con el primer ladrillo, con el primer paso, al final, ¿no? Un viaje de 1000 leguas empieza con un paso. sí, muy bien, me ¿Ves? gusta, es Entonces una lección de vida. ahí diríamos, evolucionas en la medida que llevas ese conocimiento a la acción, que A la empiezas a acción. accionar todo lo que ya sabes, ¿ok? Finalmente, ok, aquí les dejo el mantra de la mente en acción, ¿verdad? Esto es lo que cuando sale el mago, ese es como decir el mantra en todas las posiciones. En el caso del trip report también sería, debes aprender a poner la mente en acción, a pensar, analizar, percibir, saber comunicarte y sobre todo, el mago tiene que ver con saber vendernos en el mundo laboral. Porque Para nosotros los si el mago emprendedores, representa, y no solo para nosotros los emprendedores, sí, si para sos todo el mundo. un profesional liberal como un doctor o como un abogado, tiene que saber venderse, porque ¿cuántos abogados pueden haber en Ciudad de México? ¿O cuántos abogados pueden haber? Entonces imagínate, el mago tiene que tener la capacidad de saber venderse, así sea un emprendedor o sea un profesional, ¿ok? Porque finalmente es el del comercio. Entonces, cuando sale la carta del mago, también es muy bueno decirle a la persona, mira, en la parte laboral, el mago te está diciendo que astuto, astuto, al tonto ni Dios lo quiere, tiene que aprender a venderse, ¿ok? Exactamente. Ahí terminamos el mago. Ahorita vamos a hacer un ejercicio cuando veamos la sacerdotisa de empezar a interpretar ya ambas cartas en las diferentes posiciones, ¿sí? De momento, dejemos al mago por acá, guardadito. ¿Y qué les parece si continuamos? ¿Todo lo entendieron? ¿Alguna ¿Sí, cómo les pregunta, fue con el Irán? mago? Ok, No, pero la ya parte vi analítica. que es mente, o sea, que no es tanto de ponerse a hacer, sino como de, a lo mejor es como analizar, revisar, hacer un Como el del plan, gotito. ¿no? Como más estratégico, ¿no? Sí, es Como poner la más Exacto, mente en estratégico, acción. más exacto. así, sí, Ponerse sí, sí. estratégico para saber qué herramientas usar, qué herramientas tengo a mano, ¿verdad? La primera herramienta es la palabra, la comunicación. El mago tiene que cuidar eso, su discurso interno también. Entonces cerramos por ahí el mago y ahora veamos su contraparte, la sacerdotisa, para hacer la actividad que les dijimos. Igual, entonces aquí tenemos la imagen de las capas de interpretación. La sacerdotisa, el número 2, principio universal de la recepción. El
en astrología representa la luna, Vean la ahí, letra Gimel, y en simbología es Sofía o la sabiduría, ¿ok? En la cultura pop, les decía que hay sacerdotisas famosas en el cine, la de Juego de Tronos y la del Señor de los Anillos, Galadriel, la elfa. En el Juego de Tronos, Mildred, me cuesta el nombre, la sacerdotisa roja, es que yo no vi Juego de Tronos, pero el Señor de los Anillos sí, y Galadriel en el caso del Señor de los Anillos, ¿ok? La sacerdotisa es la witch, es la bruja, así como el mago es el hechicero supremo o el Doctor Strange, entonces acá la sacerdotisa es la bruja suprema también. Arquetipos famosos, Juno, Artemisa, María Magdalena para la tradición cristiana, ¿verdad? Una sacerdotisa es la mujer dedicada a ofrecer sacrificios a deidades benefactoras y a cuidar los templos. La sacerdotisa tiene que ver con el esoterismo, con la sabiduría, la meditación y la reflexión interior. Es una mujer sabia y práctica que domina a la perfección las leyes por las cuales se rige el universo. O sea, es hermética, sabe de magia. Por ¿Ok? eso el librito ahí, Por eso ¿verdad? tiene su librito ahí. No es cualquiera, no se la bailan así porque así. Decía Jung, veo aparecer nuevamente a una generación de sacerdotisas capaces de entender nuevamente el lenguaje del alma. En alguna medida es la parte o la contraparte femenina del mago, una fuerza elemental de iniciación a la magia. Era María Magdalena, ¿verdad? La consorte de Jesús en su versión Jesús el mago. Ok, en el tarot de Tot tenemos a Artemisa, es la figura que estamos viendo ahí, ¿verdad? Para los romanos, Diana la cazadora, diosa virgen de la caza. Artemisa tiene un arco que en el caso de la sacerdotisa se convierte en un arpa. Ahora la vamos a ver. Número 2 representa la dualidad surgida de la unidad, ¿sí? El 2 no existe por sí solo, sino que es un reflejo del uno. Es la parte femenina, el uno era fálico, el 2 no, el 2 no es fálico. Todo es doble, todo tiene sus dos opuestos, nos dice el Kybalión. Y eso lo podemos ver en las leyes herméticas. Sí, en las leyes herméticas está la ley de la polaridad y la ley de la generación, donde nos dice que todo en el universo está compuesto por lo activo y lo pasivo, lo El sol, masculino la y lo luna, femenino, es correcto, el sol y la luna. el día, la oscuridad. El número 2 nos parte de lo bueno y lo malo. Gracias a que hay dos, hay alto y flaco, hay bueno y malo, oscuro y blanco, ¿sí? Entonces, en numerología, los números pares tienden a ser malos. ¿Por qué? Porque representan la parte oscura de la creación, mientras los números impares tienden a ser positivos porque representan la parte positiva. En el árbol de la vida estamos hablando del árbol blanco o el árbol de la vida versus el árbol oscuro, ¿verdad? Sabemos que en Cábala hay una versión oscura del árbol, están llenas de demonios, ¿verdad? Taumiel, Satariel, todos esos demonios serían la parte, los Clifot, ¿sí? De la Cábala. Y eso es gracias a que hay dos. Actualmente nosotros no consideramos, eso era la numerología antigua, que esta división siga siendo buena, que hayan números buenos y números malos, porque finalmente Jodorowsky, como dice Jodorowsky, todos los números Estefanía ahora lo leyó en el 1 tiene su versión positiva y su versión negativa, y así todos los números, ¿ok? Finalmente todos los números tienen bueno y malo, pero el 2 nos habla de la dualidad, es finalmente Hay el resumen, dos ¿ok? ovarios, ¿verdad? Correcto. Todo es dual y el hermetismo consiste en unir esa dualidad. En el caso de astrología, la luna sería el arcano que rige a la sacerdotisa. Ahí lo pueden ¿Ok? ver en las Aquí lo tarjetitas. podemos ver en las tarjetas. De hecho, vean que la imagen tenemos a la figura de Isis, ya que es un tarot de egipcio. Estamos hablando de Isis y Isis en la cultura egipcia es el arquetipo del sagrado femenino, la gran madre cósmica, que Esto es Isis Isis. finalmente viene siendo la Virgen María, también, ¿verdad? Para la cultura católica. De hecho, hay Católica, una sí. imagen, ahí tenemos a Isis con su niño en brazos y también en la parte católica tenemos a la Virgen con su niño en brazos, ¿ok? Sí, vean qué curioso, en el tarot de Tot parece curioso que la sacerdotisa representa a la luna, pero el Atu 18, que se llama la luna, realmente representa a Piscis, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos, vean como la carta 18 se llama la luna, pero realmente él representa a Piscis, y la carta de la sacerdotisa, esa sí es la luna. ¿Qué tienen en común ambas? Bueno, ahí podemos ver, aparte de las columnas del templo, que en ambas están divididas, tienen una parte
arriba de la tarjeta y una parte abajo, ¿verdad? Como el inconsciente y el inconsciente. Y eh, lo que las hace o que las une es la parte transpersonal. Gracias a la mente intuitiva, a la parte intuitiva de nuestro cerebro, ¿verdad? Es que conectamos también con la psicología transpersonal. ¿Por qué no se conecta con el mago? Porque el mago es lo racional. Es todo lo que vamos aprendiendo de este mundo, el conocimiento, ta. Pero la sacerdotisa es la parte del cerebro que ya traíamos, ¿verdad? Esa parte inconsciente también que viene de allá. Entonces por eso tiene sabiduría, la sabiduría de nuestro inconsciente, de nuestra intuición, ¿ok? Entonces esa es la conexión mágica que hay entre estas dos cartas. Igual esto no es para que se Sí. confundan, esta carta la vamos a ver más vamos adelante a y ver. esta es la carta de la luna, la carta 18, ¿verdad? Pero ahí nada más Cinti está haciendo una relación de cómo la carta de la luna sí es Piscis y cómo la carta de la sacerdotisa sí es la luna. Pues Nada más. es información, ¿verdad? Porque se ve como un poco como, ay, esa carta que nunca la he visto. O no de la entiendo por qué luna. la sacerdotisa es la luna si después 18 cartas después me encuentro hay una que dice la luna, no entiendo nada. Es para que no nos enredemos con eso, ¿de acuerdo? Eso es, pero ella representa la luna. En Cábala tenemos la letra Gimel, que significa camello, ¿ok? Simbólicamente, el camello representa la garganta, un canal vacío, una matriz donde el aire se transforma en sonido. De hecho, vean que el número 2, que es el número de la sacerdotisa, tiene una similitud gráfica con el cuello de un camello. ¡Qué chiva! Sí. La sacerdotisa asociada con Gmail representa la intermediaria entre los reinos superiores, por eso es el camino del abismo, ¿verdad? Y los reinos de Tiferet. Ella es la guardiana del conocimiento oculto, ella es un puente entre lo divino y lo humano. Su rol es conectar la sabiduría pura de Keter con la armonía de Tiferet. Este es el camino de la sacerdotisa que une Keter con Tiferet. Entonces estábamos hablando que en México un camino famoso es Avenida Reforma, ¿sí? Esta sería la Avenida Reforma de el Árbol de la Vida. En todos los países hay siempre una calle muy popular, ¿verdad? En Costa Rica tenemos nuestra Avenida Central, ok, que nada que ver con Paseo Reforma, eso así, son 2 cuadras en comparación a Paseo Reforma, pero bueno, esto es para entender que en todo lado hay una calle emblemática en el Árbol de la Vida, la calle emblemática del camino que más nos llama la atención a los ocultistas es este. ¿Por qué? Porque ningún otro camino es tan largo. Este es el camino más largo de todos. Desde Keter hasta Tiferet acá. Y une las dos esferas más importantes del árbol. Une la corona con nuestro flexo emocional. En el término sería el ombligo, ¿ok? Donde están nuestras emociones. Entonces, por eso para los ocultistas el camino este es tan importante y se llama el abismo. El abismo porque finalmente es un camino también donde el ocultista tiene que ir disasociándose de su ego, ir perdiendo el ego. Lo tiene que ir dejando tirado en el abismo. Y finalmente en el abismo también se va a encontrar a los demonios que le atormentan, ¿ok? Entonces es un camino muy interesante de estudiar. Ella es el puente, ella es la que religa la tríada divina con la parte inferior del árbol. Por eso es tan importante la sacerdotisa, ¿ok? Lo vemos ahí, ella es el abismo y debajo de ella lo que queda es el mundo formativo ya. Nos topamos con la tríada de aquí, del medio, y es donde encontramos ya las figuras de mamá y papá, que son los dioses terrenales, ¿ok? Por eso tenemos que la sacerdotisa y el mago son los dioses celestes, y mamá y papá ya serían los dioses terrenales. Por acá está un poco de la simbología que vemos en la carta. Los que tienen el tarot, tengan la sacerdotisa a mano para ir identificando símbolos, ir identificando los glifos que tiene la tarjeta. Entonces, bueno, ya todo esto lo vimos, la sacerdotisa, el número 2, la letra hebrea. Y empecemos por los glifos de la tarjeta. Acá tenemos la corona con la luna de la Isis arriba. Eso es el sagrado femenino, la intuición representa la luna. Tenemos un arco o un arpa, que ese sería el libro de la sacerdotisa. Nuestra sacerdotisa no tiene un libro, lo que tiene es un arpa o que se convierte en arco también. Y representa el libro, así tal cual. ¿Por qué? Porque finalmente la música también se lee. Y si en el Tarot Rider tenemos que ese libro es la Torá, la ley de los judíos, en el Tarot de Tot tenemos que ese libro sería el libro de la ley,
que cada vez que lo leemos para un telemita es música para nuestros oídos, ¿ok? Porque trae la ley de la nueva era. Tenemos las columnas, Aquín y Boaz, una columna de benevolencia, otra de severidad, ahí están al lado. Las columnas. Y la fina red que tiene la imagen en toda la Entonces, tarjeta sería el velo. Ahí tenemos el velo, Entonces- ¿verdad? Sería la fina red. La posición de manos, en el mago tenemos una posición de manos donde el mago está conectando lo de arriba con lo de abajo. En la carta de la sacerdotisa tenemos una figura de una copa, o una ¿ok? luna. O una luna. Eso habla de la receptividad, estar Esta receptivo posición. a lo que viene de afuera y a lo que llega de adentro también. Tenemos los ojos están en estado alterado de conciencia, como si ella estuviera en trance. Porque está como en otra dimensión más. Está meditando, está en otra dimensión. Está el camello, que significa el abismo. Ya dijimos que es Acá una está alegoría abajito, a la par de las uvas. iniciática de trabajo interior. Y los símbolos de ahí abajo, aquí estamos hablando de que los símbolos que acompañan al camello, ese montón de cristales, uvas Minerales. y minerales, precisamente hablan sobre la fusión de mundos, ¿verdad? Sobre el cambio de mundos, del mundo superior al mundo inferior, del Y mundo cómo está, y formativo cómo todo está conectado. y cómo todo está conectado. ¿Cuál es la diferencia de esta carta con las otras tarjetas? En el Tarot Rider, por ejemplo, vean que en el Tarot Rider la emperatriz está por enfrente del velo. Ella es como si fuera, ¿han visto esos tombos? Los tombos de la policía, ¿verdad? Que siempre están cuidando las entradas. Ok, en el Tarot Rider, nuestra sacerdotisa sería un tombo. Ella está ahí vigilando y custodia de la sabiduría. ¿Sí? ¿Lo ven? La diferencia con el Tot es que Crowley no la pone de tombo. Crowley dice que ella es la sabiduría, no la guardiana, sino que ella es la propia sabiduría. Entonces, en otras palabras, ella es la divinidad, no la custodia de la divinidad, sino la divinidad. En hebreo se utiliza el término nistar y niglé. Niglé es para algo que está oculto niglé es para algo que está revelado y nistar para algo que está oculto. Entonces, la sacerdotisa del Tot está oculta tras el velo, mientras la sacerdotisa del Rider está revelada, ¿ok? Está expuesta. Está expuesta, ella está cuidando algo, más bien en el Tot ella es la divinidad. Sí, lo habíamos visto cuando hablamos del sagrario, ella es lo más sagrado. Cuando el cura en la iglesia católica abre el sagrario y saca la hostia, ella es lo más sagrado. Sí, lo habíamos visto con el loco, el Corpus Christi. Ese es el arco, cambia un poco la simbología. Aquí tenemos un arco arpa, se va convirtiendo. En el caso de la sacerdotisa es un arpa, en el caso de la carta 14, cuando veamos a Diana, es un arco. Finalmente la música se escribe y esos son los glifos que están abajo de la tarjeta y representan el comienzo de la vida. Es un puente entre los mundos arquetípicos y formativos. En la cultura popular, la tarjeta se llama la Señora de la Eternidad o la Sacerdotisa de la Estrella Plateada. Y fue hasta Antoine de Court de Gebelin que se llamó la papisa. ¿Ok? ¿Por qué se llamaba la papisa? Porque esta carta es para restablecer el principio de lo femenino, de lo sagrado femenino. Recordemos que el catolicismo era una religión tan patriarcal que eliminó lo femenino. Entonces, cuando vino el tarot y se puso la papisa fue un método para volver a conectar con lo que los católicos ya habían desconectado, que era el sagrado femenino. Por eso es que los católicos empezaron con que la iglesia, la Virgen María, y empezaron como fuerte con su campaña de medios, ¿verdad? Para volver a rescatar la parte femenina que ellos mismos habían castrado. Entonces la papisa es el primer rescate o el primer acercamiento a lo femenino sagrado, ¿ok? Que con el tiempo se terminó resultando en la historia de la papisa Juana. No sé si se la saben. ¿Se sabe la historia de la papisa Juana? Dice la leyenda que un tiempo en el Vaticano hubo una papa que fue papisa. O sea, imagínense que en el Vaticano, en vez de ser un hombre, llegue una mujer. Y desde ahí se inventó la figura del papalti. El papalti es ese tipo que tenía que meter la mano en una silla, que había un hueco, la silla tenía un hueco donde se sentaba el cura electo como papa, se sentaba con los genitales descubiertos en la silla y el papalti tenía que meter la mano en la silla, agarrarle los huevillos al cura y para darse cuenta que era hombre, ¿verdad? Y cuando encontraba los huevillos decía, está bien, tiene dos y cuelgan bien.
y todos los demás decían, pues, adiós, gracias. Entonces tenían nuevo cura, ¿ok? Todo esto es por la historia de la famosa papisa Juana. Querían descubrirla, ¿Ya? sí. Pero finalmente esto es una leyenda, porque aunque en el Vaticano sí tenemos esta silla, o sea, esta silla que ustedes ven, sí existe en el Vaticano, realmente no hay registros de que alguna vez se haya usado. Yo he estado dándole fuertísimo a ver si he podido tener acceso, si esa silla de verdad se usó, y realmente en teoría, no sé si lo hacen por manipulación o qué, pero ellos dicen que la silla sí existe, la tienen ahí expuesta, pero no dicen que se haya usado alguna vez para un ritual, ¿ok? Era como un amuleto, como para darle a entender a la gente, si tiene huevos puede ser papa, si no, no. Entonces eso es lo que hemos llegado a creer, ya hemos llegado a creer que la silla era como un asustar a la gente para que no les bailaran, ¿verdad? Que no se les quisieran jugar de astutos, hablando del mago, y que la silla era como un amenazo para decir, solo el que tenga dos y le cuelgan bien puede ser papa. Entonces, esta carta de la sacerdotisa finalmente es un rescate al sagrado femenino que el Vaticano por muchos años había reprimido. Entonces llegamos a los diferentes nombres que ha tenido la carta en su historia. Empezó como la papisa, Ryder le llama la suma sacerdotisa, y para Crowley esa sacerdotisa vendría a ser Isis Isis o Artemisa, ¿verdad? Ya son doncellas o sacerdotisas. En el tarot mitológico es Perséfone, y en el 8 Zen Tarot, 8 le puso la voz interior. Me encanta, y nos vamos a quedar con eso también, ¿verdad? Con que la sacerdotisa es la intuición, la voz interior, ¿ok? Y en El Señor de los Anillos, una sacerdotisa famosa era Galadriel, la elfa, ¿ok? Esos son diferentes tarot que existen, Sí, ¿verdad? Y diferentes cómo les van tarots. poniendo a las sacerdotisas diferentes nombres. Ok, entonces nos vamos a enganchar con el 8 Zen y con la voz interior, porque finalmente la sacerdotisa es la mente receptiva o la intuición. Sí, representa la voz interior. Claro que hablo conmigo misma, hay veces necesito la opinión de una experta. Esa es la frase de la sacerdotisa. Claro que hablo conmigo misma, hay veces necesito la opinión de una experta. Imagínense si desde pequeñitos supiéramos esto, ¿verdad? Pero siempre andamos buscando en el exterior un consejo, que nos ayuden, pero realmente todas las respuestas están en nuestro interior. Es el principio universal de la receptividad. La sacerdotisa nos enseña a estar receptivo de lo que viene de afuera y de lo que llega también de adentro. No a pelearnos con el mundo, sino a estar receptivos. Escuchar, observar, meditar. Decía Crowley, en términos ñoños de Crowley, ella está vestida solo por el luminoso velo de la luz. De hecho, vean que es todo un velo ella. Por lo tanto, ella es la luz y el cuerpo de la luz. Ella es la verdad detrás del velo de la luz. Wow. ¿Ok? Pero Crowley, no seas mamón, nadie entiende tus hijueputas palabras como siempre. Ok, tranquilos, no se enojen. Lo que quise decir fue, claro que hablo conmigo mismo, a veces necesito el consejo de una experta. Finalmente esa luz que está o que ella representa es esa esencia o esa voz interior con la que necesitamos conectar. Con esa intuición. Entonces ahí tenemos a la sacerdotisa en las diferentes posiciones, ¿verdad? También tiene una sombra, la sombra sería no conectar con la intuición, pasar en modo mago, pasar en huevo, sería el modo negativo de la sacerdotisa, una persona como mi primo, muy racional, todo es ciencia, todos son números, matemáticas, y si usted no me lo demuestra con una ecuación, yo no le creo a usted nada. Que si el mago era la mente en acción, ella es la mente en pausa, ¿ok? Llegó el momento de parar, respirar, ¿verdad? Si el mago es más bien, póngase a accione, ponga la mente en movimiento, ¿verdad? La sacerdotisa más bien es pare, respire, medite y ahora sí, actúe. Sí. Entonces, ahí la tenemos en las diferentes posiciones. Ahí están las dos formas de pensamiento que tenemos en nosotros, ¿verdad? Sería el pensamiento intuitivo y el analítico, y eso es, ahí se mueven estos dos arcanos, y esto es lo que tenemos que interpretar cuando los llevamos a las diferentes posiciones de la lectura. Finalmente, en nuestro cerebro son ondas cerebrales, ¿verdad? Que las ondas activas, o cuando ponemos el cerebro en movimiento, tiene que ver con el mago, y las ondas más bien pasivas, ¿verdad? Que son las teta o las delta. Vea que las delta es donde vive un niño. Los niños viven en ondas delta de los 0 hasta los 2 años, ¿ok?
y vean que las tetas son de los 2 a los 6. Entonces vean que más bien conforme el niño va creciendo, se va activando su plano racional y va perdiendo su plano intuitivo. Por eso se habla de un velo, porque cuando uno está grande hay que quitar un velo, el velo de la sacerdotisa, que es la mente racional, para volver a conectar con la mente intuitiva, que es la señora sacerdotisa. Ven, Del y mago. muchas veces ese velo se quita con psicodélicos que están aquí arriba. ¿Ok? No es que se los No estamos siempre, y eso recomendando. es solo ejemplos, ¿sí? Pero bueno, vean, hagamos este ejercicio con estas cartas, ¿verdad? Para ir jugando un poco. Ahí puse a una en el set, a la sacerdotisa en el set Acá en el y set. al mago en el setting. Solo nos vamos a basar en la interpretación de la mente en acción y la mente en recepción. Solo vamos a enfocarnos en esas dos cuestiones para ir jugando e ir haciendo interpretaciones. Entonces, cuando estamos en el set es cómo está la persona. ¿Cómo está Entonces, al interiormente? salir la sacerdotisa, me habla que la persona en este momento desea conectar con su voz interior, está casi que implorando con sus manos, ¿verdad? Ilumíneme, Señor, no sé qué hacer, ¿verdad? Si lo vemos gráficamente, la sacerdotisa está como pidiendo o conectándose con la, ¿verdad? Divinidad. Como con la divinidad. Entonces, la persona está en ese momento, está queriendo conectar, tiene un anhelo por conectar con su voz interior, Con ¿sí? su corazón. Entonces con le su decimos a alma. la persona que está en un momento de recepción, que necesita parar, respirar, meditar, estar receptivo a lo que la vida le trae, ¿verdad? No pelearse, sino decirle, mira, todo esto está llegando y tiene que ser para algo, voy a tratar de conectar para ver por qué esto está llegando a mi vida, ¿sí? Y también escuchar lo que viene de adentro. ¿Ok? Eso sería la sacerdotisa ahí en el set. En el set, que es cómo está el interior del consultante. Por eso ahora también todo esto de la marihuana y la nueva era, ¿verdad? Porque muchísimos jóvenes y todo quieren estar en ese estado de meditación de sacerdotisa. Ay, qué pereza, y es que la weed me pone, vieras, Esther, yo empiezo a volar y todo. Bueno, ok, sí, es muy rico, es muy bonito, pero la vida es el aquí y el ahora y está el pago de la casa, el carro, la luz, la ropa, ¿verdad? Y no podemos estar en ese estado. Y por eso a la sociedad moderna le gusta tanto esta planta, ¿verdad? Porque la llega a poner pasiva. Y si fuera el mago en el setting, ¿verdad? Podemos, solo basándonos en los mantras que hicimos, podemos decir que el setting le está pidiendo al consultante que ponga su mente en acción, que deje de que deje de procrastinar, procrastinar, ¿verdad? Que que se haga mande, una que haga. agenda, ¿verdad? Recomendamos mucho una agenda cuando sale aquí el mago en el setting, ¿verdad? Porque eso quiere decir que la persona no está trabajando bien sus tiempos, ¿verdad? Y ahora la sociedad moderna te pide que tengas una agenda, aunque sea en el celular o en la refri, como hacían las abuelitas, pero en algún lado, ¿verdad? Pero cambiémoslos, démosle la vuelta. Ahora el mago está en el set y la sacerdotisa está en el setting. Y solo basándonos en la información que tenemos de la mente en recepción y la mente en acción. ¿Cómo jugaríamos en este caso? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos en el interior del consultante si sale el mago, que es el Pues, set? pues con muchas ganas de actuar, de hacer muchas cosas, con mucha iniciativa, ¿no? Con ganas de utilizar todos sus recursos. Muy bien, excelente. Y si decimos el setting, la sacerdotisa le sale en el exterior del consultante. Tal vez podríamos decirle que igual y pare un poquito, que baje el ritmo, la velocidad, que conecte con lo que realmente desea para que pueda enfocar bien, ¿no? Muy bien, exacto. Y ahí como manejó, qué chiva la Ahí está. dualidad. Si manejamos esas partes de la mente en acción y mente en recepción, mira como ya básicamente podemos alinearnos rápido a esa forma. Súper bien, entender nada más que el setting, cuando estamos interpretándola, a mí me gusta mucho decir el entorno te invita. O el exterior te está motiva pidiendo. o te pide que respires. Nosotros tenemos aquí una frase, suave un torque, no es un toque, es un torque, suave un torque. O mi tía decía en italiano, ishpacoina. Ishpacoina. Entonces, a cada rato me veía, llegaba yo como la más acelerada, ya la señora tiene como 70 años, ella me decía, ishpacoina, tía. Sí, cuando uno anda sobre revolucionado. El desayuno, ¿qué es? Y ella me decía, qué dichosa la energía que tenés, ya con la edad se va perdiendo. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Ahora pongamos las cartas en el alta data. No, en el momento actual. Perdón, sí, en el momento actual, en el aquí y ahora. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la ponencia en México decíamos que el momento actual hay veces es muy cabrón porque nos puede poner la carta del fracaso y del éxito en una misma lectura
y en un mismo momento. Sí, que aquí Bueno, podría salir aquí una bien, negativa y bien, aquí una bien, positiva. aquí bien, bien les puede pasar en una lectura de tarot que les salga la sacerdotisa en un lado Y el y mago el no. mago en otro, y ustedes dirán, ah, puta, es Sí. pinche se me acaba de armar, no entiendo, ¿le están diciendo que haga o le están diciendo que no haga o qué puta le están diciendo? Entonces aquí realmente le están diciendo que tiene que tener un sano equilibrio. Si Que ni están, demasiada acción, pero ni es demasiada. correcto, le están diciendo, más usted algunas veces se pone muy activo y realmente su agenda da asco verla, no hay ni 5 minutos para poder cagar tranquilo, diríamos en Costa Rica, ¿verdad? O puede ser más bien que su agenda está muy pausada y el mago le está pidiendo que le meta candela. Entonces ven cómo aquí están jugando a un equilibrio entre ambas, ¿verdad? Y en una lectura bien les puede pasar esto. Nos ha pasado. De hecho, ha pasado. Sí, entonces les decimos, es muy importante que en el aquí y el ahora encuentren un equilibrio. Ahora juguemos qué pasa si sale una en el alta data y otra en el egodit. Siendo el egodit que todo lo mancha, ese problema, ese bloqueo, esa Y siendo el situación. alta data, El el mensaje. alto mensaje que viene de arriba. Sí, bueno, empezando con el ego, que me llegó más rápido, que tienes dificultad para conectar con tu corazón, con tu intuición, no has dado, como que te invita a dar un poco de oportunidad a escuchar la sabiduría que ya traes como en el interior, ¿no? Wow, Estás como no, ya lo dominas, cortando ahí. sí. Y en alta data, te recomienda justamente que ya que hayas conectado con tu interior, puedas poner, ¿no? Como lista de tareas, empezar a hacer como la parte de aterrizaje, como analizar, priorizar, con qué empiezo, qué sigue, empezarle a poner como las piezas Claro, ¿Me las uniste muy ahí? bien, qué lindo. Yo muchas veces hago eso, que uno, la que me salió anterior para decirle a la persona esto, ¿verdad? Y también recordar que el alta data es recordarle esto lindísimo que suena muy trillado a las personas, de que somos fuego, acción, somos agua, emoción, somos tierra, materializar y somos aire, comunicación, ¿verdad? Decirle, tú tienes todos los elementos ahí adentro, ¿verdad? Y en defensa de Sandra, es que yo nada más les dije que lo hicieran con lo del Sí. tipo de mente, ¿ok? Pero obviamente ya vimos más teoría y ustedes pueden irle acuñando todas esas partes, ¿verdad? Acá estamos haciendo el ejercicio solo con la mente en acción y la mente en recepción, ¿sí? Para que vean que cazando ese primer concepto ya tenemos bastante información. Y lo podemos hacer al revés también, ¿verdad? Cuando lo hacemos al revés, ¿Qué diríamos si sale en el ego del mago? El mago todo lo ensucia, se habla de la parte involutiva, negativa, y y el alta data o el alto es consejo el es la parte consejo, es algo evolutiva. positivo, bonito. El ego Alta data, es la dificultad, entonces tiene dificultad como para ponerse en acción, sería. Eso, exacto, exacto, muy muy bien. bien. En resumen, y el alta data, que es el consejo que le da el tarot o esa divinidad o esa espiritualidad en la que cree, y le salió la sacerdotisa. Tiene dificultad para ponerse en acción y El alta data es el consejo, el mensaje, siempre es positivo. Y salió la sacerdotisa, la que está aquí arriba. Entonces leemos aquí. Ego deep y alta data, esta que está acá. Para eso tenemos estas frases de apoyo, ¿verdad? Que yo he puesto aquí. Entonces, cuando estamos en el alta data, podemos decirle, el tarot te sugiere, el tarot te recomienda que pares, respires, medites y conectes. Ay, que a mí no me gusta la meditación porque yo soy una persona muy activa y eso de sentarme en una silla ya me da ansiedad. Ok, acuérdate que actualmente en el mundo de hoy existen dos tipos de meditación: la meditación de la silla pasiva donde te sientas como un monje y respiras, o la meditación activa de Osho, que es todo lo contrario, más bien consiste en una danza que pones música y tienes Te que metes ahí en un en trip tu trip de riquísimo, baile activo y más bien te agitas y más bien es llevar el cuerpo a una actividad física donde nos donde más bien sobreagitemos, se ¿ok? entra como un trance. ¿Vieras Entonces qué no chido? hay excusa, a la sacerdotisa no tiene excusa hoy en día para que no medites, porque están los dos tipos de meditación, Activa y activa y pasiva. pasiva. Okay, entonces ahí está, el alta data también es el mensaje del santo ángel de la guarda, ¿ok? Entonces podemos decirle a la persona, tu santo ángel de la guarda te está recomendando que
El Sí, Sac, ¿verdad? Que le Sac. llamaba, que es nuestro santo ángel guardián que está aquí adentro. Esa voz interior que hay veces la gente nos dice, está, pero ¿quién le dijo? Y yo le dije, ¿y quién putas voy a saber? Es una cosa interna que sale de aquí que me dice, pero no sé cómo escribirlo. Y ya finalmente veamos estos arquetipos en Si el Trip salen, si Report. salen acá en el Tree Report, Ok. en la parte inferior de la llave AN. Que son lecciones de vida, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? De una forma muy bonita para decirlo, podemos decir en el caso del mago, creces en la medida que pones tu mente en acción, que analizas, comunicas, creas ideas, proyectos y aprendes a venderte y a... O evolucionas a la medida de que piensas, que creas. Si fuera la sacerdotisa sería como lección de vida, debes aprender a parar, a no estar atolondrado, respirar, meditar y ahora sí, actuar, pero siempre actúas sin respirar, parar, o sea, te brincan los procesos. Entonces la vida te está diciendo, aprende a llevar las cosas diferentes, ¿ok? Sí, Ven, siempre en el Tree Report es creces en la medida que aprendes o evolucionas a evolucionas. la medida. Yo creo que por hoy cerramos esta clase con estos dos arcanos, por eso se llaman los padres celestiales, ¿verdad? Porque en la figura del mago tenemos al Padre, ¿verdad? Que desciende al mundo, dicen los cristianos, a través del Hijo, del Cristo, esto es mitología cristiana, el Católica, Padre sí. desciende a través del Hijo y la sacerdotisa es la 2, ¿ok? Es la parte femenina, finalmente por eso se llama, por eso Jafo Banza les decía junto con el loco, los padres celestes, ¿ok? Entonces Que es hoy esa vimos parte de arriba, los 3 velos. que es esa parte que está por arriba de la cábala, ¿verdad? Por eso se llama así, ¿ok? Ya ahora la segunda clase vamos a seguir viendo el segundo septenario, Que ya es papá y mamá. perdón, el primer septenario, pero en su parte terrenal, Y ¿de acuerdo? rapidito los abarcamos. Ya para la otra vamos entonces con estos dos señores. Emperatriz, madre y emperador